Hola, bienvenidos a Caretísima Ciudad. Un lunes diferente en este espacio donde, bueno, tratamos de hacer pensar para saber cómo somos, quiénes somos. Bueno, eso es parte de nuestra cultura. Les decía que es un programa distinto, diferente, porque vamos a comenzar esta semana con música. Y para ello hemos invitado a un gran amigo que conocimos hace un tiempo atrás, en otras lides. Se trata de nuestro amigo Gabriel Pintos. Bienvenido a Caretísima Ciudad. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. No, gracias, por faltaba favor. Faltaba más y era una cita que teníamos pendiente. Hace bastante teníamos pendiente, ¿verdad? La verdad que sí. Contanos cómo llegás a la música, en realidad. ¿Cómo llegás a ser músico? Bueno, desde chiquito, supongo, sí, desde chiquito. Mi papá y mi mamá ya cantaban. Yo tengo vagos recuerdos, digamos, de muy temprana edad, digamos, de ver y escuchar a mis viejos cantar, folclore sobre todo, y bueno, y mi abuelo también, descendiente de italiano, que cantaba covers de Pavarotti. ¿Qué tal? Pero, claro, había que hacer un cover de Pavarotti. Totalmente, y tenía un amigo también, él que tenía un amigo, y era bueno, para mí eran dos viejos, ¿no? Que se juntaban a ensayar, así su amigo tocaba el piano y él cantaba. Así que supongo que desde chiquito, ya desde los 6 años ya también empecé a participar de coros de niños y me empezaron a mandar a música y etcétera. ¿Y ahí te gustó algún instrumento en particular? Sí, tuve el primer acercamiento a instrumentos, digamos, fue una guitarra. Ajá. Que me regaló mi abuelo. Ya igual tenía la guitarra de mis viejos también, que más o menos iba tocando y aprendiendo, así que ese fue mi primer instrumento. Después recién cuando entré al secundario, que fue el Polivalente, el Centro Polivalente de Artes, ahí recién tuve mis primeros contactos, digamos, con pianos. Con pianos, y ahí sí se me voló la cabeza. Y de todas formas seguí tocando la guitarra. Pero ¿Las primeras músicas fueron de oído, como se dice, así que tocabas de oído y las sacabas? ¿O? Sí, como las primeras posiciones que nos enseñan, ¿no? Cuando somos pequeños, qué sé yo, y bueno, que uno va haciendo de alguna manera, va hilvanando, ¿no? Posiciones, esto va con esto, sí, bueno, empezás a sacar canciones, te enseñan, y bueno, qué sé yo, así es un trabajo, digamos, un proceso, ¿no? Sí. Y ese proceso llevó un tiempo determinado, ¿no? Para empezar primero a dominar un instrumento como la guitarra, que no es tan fácil, aparentemente, pero después vinieron otras cosas más complejas, como el piano, por ejemplo. Sí, igual que, bueno, sí, me parece un bicho hermoso Igual, soy bastante, igual con los instrumentos, bastante desprejuiciado, digamos, no podría decir que soy pianista, o que soy guitarrista, o también toco un poco la flauta, no podría decir que toco la flauta, que soy flautista, digamos, son como para los... ¿Multiinstrumentista? No, tampoco. Los miro como instrumentos, digamos, como si un pintor tuviese a disposición colores, bueno, más o menos los instrumentos, digamos, los veo un poco así, o trato de verlos un poco así, para no quedarme con una sola tímbrica siempre, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Yo debo decirle a la gente que en uno de los trabajos compartidos con Gabriel, en el IPA, en el Instituto Profesorado de Arte, hace muchos años, me sorprendió porque tocaba 2 instrumentos a la vez. El piano y el cajón peruano. En un disco que presentamos en Malargüe. En Malargüe presentamos eso, es verdad. Esa es una composición, un experimento que hice. Uh-huh. Después de un taller
de composición que tomé con un amigo, con un colega, un capo de acá también de San Rafael, un licenciado en composición. Ya te lo voy a presentar. Dale, dale. Sí, claro, por supuesto. A nosotros nos gusta mucho la música y sobre todo el estilo que vos abordás, que particularmente si hay que ponerle un rótulo, una etiqueta, ¿qué vendría siendo? Sí, en realidad no se lo pongo yo mucho el rótulo, pero sí me dicen que se parece mucho al jazz, así que, bueno, de hecho mi proyecto se llama Jazz de Autor. Claro. Igual yo sigo creyendo que hago música local, digamos, por ahí sí, obviamente, que utilizo herramientas del jazz, supongo que de un montón de otras músicas también. De alguna manera, soy de la zona de Cuyo, de alguna manera traigo también un poco esa información, ¿no? Por más que no toque específicamente tonadas y cuecas. Pero siempre hay un aire a eso, ¿no? Porque uno indudablemente se siente como reflejado por el lugar. Sí. Cuando compongo mi música, sí, la música que hago tiene que ver con lugares, con situaciones, con amistades, con amores de familia, de amigos, de personas que van pasando también por mi vida, con las que comparto, y los lugares también, por supuesto. Hiciste un disco dedicado a tus amigos. Muchos de los temas desde el disco que tengo, sí, son para amigos. Sí, totalmente. Bueno, también, pero bueno, tienen paisajes, ¿no? También, ¿no? Tienen geografía, de alguna manera. A eso me refería en el punto cuando te pregunté lo primero, digamos, ¿no? Si el lugar reflejaba un poco, la música se reflejaba en el lugar. Evidentemente, el jazz debe tener algo como mágico, ¿no? Que vos lo podés asociar a la improvisación y a meter cosas experimentales. ¿En el jazz? Sí, pero por eso te digo, no creo que toque jazz. Ajá. Sí, obviamente que está la improvisación, están los solos, está la improvisación, digamos, también espontánea en mi música, digamos, como en un montón de músicas. En el folclore también está, digamos, está esa parte, está esa herramienta, está esa magia por ahí de la que estás hablando, ¿no? Y es como una música que se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Por más que tenga un principio y tenga un fin, una puede, va creciendo, va evolucionando y va creciendo con uno. Creo que esa es un poco la idea también, ¿no? De las creaciones que voy tratando de hacer, ¿no? De elaborar. Vos cuando tocás un tema, por ejemplo, después le haces algunas rectificaciones después. Sí, mis amistades más allegadas, digamos, siempre me dicen que nunca suenan igual los temas que escuchan, ¿no? ¿Eso es una estrategia o sale No, yo creo que es así, yo creo que es como esta conversación, Juanjo, ¿no? Esta conversación que estamos teniendo no es la misma que tuvimos hace unos meses atrás, ¿no? En el mismo lugar, en este mismo lugar, digamos, entonces, un poco eso, ¿no? Nos conocemos, sabemos quiénes somos, y la conversación es otra. Podemos estar hablando de los mismos temas, pero siempre un poquito más. Exactamente. O siempre un poquito más o diferente, ¿no? Claro. Sí, porque hay una evolución lógica en el ser humano que todos los días nos transforma en una persona distinta. No, totalmente. Ni te cuento si sos músico. ¿Cómo te transforma, digamos, no? Sí, yo creo que es un lenguaje también, ¿no? Como el tuyo también. El tuyo también te transforma. Bueno, yo creo que, digo, ¿no? Claro, sí. Son como lenguajes o formas de comunicarnos, digamos, que hemos adoptado, que hemos elegido y bueno, y nos sirven y afortunadamente tienen un impacto estético, ¿no? Y amoroso de alguna manera, digamos, en el otro, ¿no? En el interlocutor. Bueno, eso es un poco también la idea, ¿no? Conmover, hacernos pensar, mostrar quiénes somos. Sí. También es el espíritu de este programa, ¿no? Mostrarnos cómo somos y quiénes somos. Porque dicen que la cultura, en realidad, tiene que ver con esto, ¿no? De lo que vive el humano. La cultura es cómo comemos, cómo pensamos, qué leemos, qué escuchamos, y en el caso de Gaby, qué tocamos. ¿Qué tocamos? Y a propósito de qué tocamos. Sí, ¿querés que te toque un temita? Dale, a ver, bueno, sorprendenos. Tampoco tan, no. Lo hacemos chiquito igual, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
Muy bueno, muy bueno. Esto cuando el músico dice algo chiquitito, ¿a qué se refiere? Cortito, cortito, que no me iba a explayar mucho. armonioso. Sí, chiquito. ¿Cuesta mucho ser músico en Caretísima Ciudad? Yo creo que sí, che. Yo creo que sí. Yo tengo la fortuna de enseñar lo que aprendí. Tengo la fortuna. Pero sí, yo veo a mis colegas, digamos, que viven solamente de la música y sí veo que este es un terreno bastante árido, ¿no? Bastante complejo. Antes para grabar era un disco físico. Hoy Totalmente. se graba y va a una plataforma. ¿Cómo te sentís con esos cambios que evidentemente desde el comienzo a hoy ha habido una modificación importante? Ha sido vertiginoso, creo. La verdad es que todavía no me adapto mucho, Juanjo. Mi último disco, de hecho, es físico. Claro. De hecho, algunas producciones, digamos, que son un último disco que hice de 4 temas pequeños, digamos, que sí, ese sí fue subido a las redes, pero... Igual hay que grabarlo, digamos. Hay que grabarlo igualmente, digamos, pero la verdad que no tengo muchísima experiencia en eso, ni mucha tampoco. más bien poca, pero bueno, es un reto también, es un desafío, digamos, son las nuevas épocas y bueno, tengo que adaptarme también a eso, ¿no? De hecho, Grabar tiene una magia, sí. porque perpetuás algo, digamos, ¿no? Dejás testimonio. Dejás testimonio, sí, totalmente. Es como una fotografía, ¿no? Una cosa así, ¿no? Eso no se puede cambiar, ya está. Claro. Ya está, se grabó así. Bueno, sí, yo creo que sigue teniendo la magia, digamos, por más que se empezó, digamos, en cinta, ¿no? Y como estamos grabando ahora, digamos, sigue teniendo su magia, por más que sea más accesible hoy, ¿no? O más fácil. O más fácil. ¿Hay otra emoción en el vivo? Sí, igual el vivo es exponerse también, ¿no? Uno se está exponiendo. Rinde examen. Sí, es un poco así, porque no es lo mismo tocar en casa que tocar, que yo esté tocando para vos, que estar ante un determinado público, digamos, donde obviamente uno se está exponiendo, digamos, y uno por lo menos baja un 20% del rendimiento, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, yo creo que sí. Pero bueno, pero es esa situación también de exponerse, pero al mismo tiempo, digamos, me parece que es una responsabilidad también, ¿no? Mostrar. Por más que uno baje un poco su rendimiento, digamos, me parece que está bueno. Y siempre que, sobre todo si los mensajes, digamos, tienen algo bueno para brindar, para mostrar. ¿Vos sos propenso a hacer música de teatro, de bandas originales de sonido? Estuve haciendo en un tiempo, sí, ahora no, ahora estoy un poco más dedicado a componer, estoy la verdad que bastante guardado en casa, produciendo y bueno, tratando de armar también un proyecto, digamos, que esté más a la altura de la época. ¿Sí? Así que sí. ¿Actualmente estás trabajando en algún proyecto particularmente? Estoy buscando los jugadores adecuados, creo que ya los he encontrado. Y bueno, las nuevas ideas y otras ideas viejas también que tengo, que estoy recuperando, las voy a poner en ese formato y bueno, creo que vamos a hacer algo interesante que va a tener que ver con un poco con los sonidos actuales. Uh-huh. Recién al principio hablamos de que había hecho un disco dedicado a los amigos. Sí. Pachacuti, ¿qué significa? Pachacuti. Uy, ¿qué significa? Bueno, está dedicado a un amigazo igual, ¿no? Todos nos preguntábamos al principio sin saber Pachacuti, nos llamaba un poco la atención. Sí, es verdad. No es que sepa exactamente qué es, pero en ese momento mi amigo hablaba mucho de la energía del Pachacuti, entonces, de hecho terminé diciéndole Pachacuti a él, por ahí me lo encuentro, ¿qué hace Pachacuti? Pero porque él hablaba más de eso, ¿no? De la energía de la montaña y
Bueno, hay un montón de cosas, pero no es porque yo sepa... demasiado, digamos. Claro, sí, sí. Habla más de él que del Pachacuti. Claro. Es un título dedicado a él, Ajá. más que nada. Y hay otras cosas raras así de nombres en el medio, ¿o no? En ese disco. Sí, bueno, está mi hermano, Feso, el tema se llama Feso, Chichón, que es para mi viejo, no sé, otro que se llama Olvídate, qué sé yo, para un primo, qué sé yo, Andá a laburar. El abuelo. Ese para mí, no, ese fue para mí, ese me lo dediqué a mí mismo. Así te decían, nene, buscate Andá a un trabajo. laburar, andá a laburar. Bueno, en esto de la música, digo, cuando uno se propone crear, digo, ¿tenés alguna rutina? Queremos saber, digo, cómo uno compone un tema musical. Sabemos que tiene que tener ritmo, que tiene que tener silencio, que tiene que tener melodía, que tiene que tener voz, Sí. ¿no? Bueno, en mi caso, básicamente, siempre empiezo por algo que yo creo que es básico, que es una línea melódica con la armonía, ¿no? Con la armonía que propongo en ese momento, que también, que obviamente que se va modificando, va evolucionando, ¿no? Y después le voy poniendo otras cuestiones, ¿no? Como formas de acompañamiento que de alguna manera generan paisajes o texturas diferentes de acuerdo también a lo que yo también me voy imaginando. No solamente la melodía es lo que dibuja o evoca, digamos, puede ser que sea el trazo principal, ¿no? Pero después todo lo que está de fondo, sobre todo cuando es con un solo instrumento, digamos, hay que arreglárselas para generar, digamos, ese fondo, ¿no? Como que podría ser el fondo de una pintura perfectamente, ¿no? ¿Qué nos vas a tocar? Bueno, no sé, un bluesito así pequeño Claro. también. Por supuesto. Sí, me imagino que tener un montón de notas en la cabeza y hacerlas sonar que no sean tan disonantes, digo, debe ser complicado, porque también es bastante matemático esto, ¿no? Por supuesto, yo creo que sí, cada vez me doy cuenta que la música es matemática pura. La armonía, de hecho la armonía, el estudio de la armonía es matemático, totalmente. Y cuando uno le cae más esa ficha, digamos, y diseña cuestiones también matemáticas dentro de una idea que le pueda a uno bajar, ¿no? Sí. Pero cuando uno diseña en base a eso, digamos, y hace cálculos, ¡fua! Que se abren puertas, Juanjo, ¿eh? Claro. Se abren puertas, se abren un montón de puertas. Por eso creo que también es tan importante el estudio de lo que uno hace, ¿no? Profundizar en lo que uno va haciendo, digamos. Hay un montón de músicos, digamos, que han elaborado caminos, que han elaborado, digamos, han diseñado herramientas de construcción, de diseño, de arquitectura sonora. Mira, Gaby, ¿coincidís con que los músicos del siglo XVIII, Tchaikovsky, Beethoven, no sé, Mozart, fueron los pilares o el sustento de las melodías de hoy? Digo, ¿ahí se ancló
la música para que después experimentáramos sobre eso en el transcurso del tiempo? No sé si se ancló, yo creo que fue una evolución de lo anterior también. Yo creo que todo es una evolución de eso. No sé, sí, eran obras, es indiscutible que eran obras majestuosas, ¿no? Que los tipos, no sé cómo hicieron, con lo poco que tenían para construir semejantes rascacielos sonoros, ¿no? Claro. Pero yo creo que fue una evolución de lo anterior también. Lo que pasa es que ahí los primeros discos, Juanjo, son las partituras. Claro. No había modo de reproducir la música que no fuera por la escritura. En cada familia, digamos, tenía que haber alguien que supiese tocar el piano o la guitarra o el cello para que esos discos, esas partituras que había que conseguirlas encima, pudieran sonar. Si no tenías que tomarte un barco o irte a caballo en carreta no sé cuántos meses para llegar a un concierto. Claro. Claro, ¿no? Claro, no había otra forma. No había otra forma, creo que no había otra forma. ¿Y el proyecto para tocar en vivo, cómo viene? ¿Estás tocando? ¿Se te puede ver en algún lado? Actualmente, en este momento no. No. En este momento, como te decía hace un rato, estoy más guardado, estoy haciendo más un trabajo de laboratorio, elaborando, escribiendo, escuchando, proyectando y, bueno, buscando también camaradas para llevar adelante, digamos, esa construcción que estoy haciendo. Digo, ¿cómo te llevas con esa parte de creador de contenidos musicales a la docencia? Que digo, por otra parte, enseñás también, ¿no? Y cada vez estoy achicando más esa brecha entre la docencia y la parte artística, digamos, eso que de alguna manera voy viviendo, digamos. Hoy en día, la verdad que estoy tratando de transmitir. Y voy a las clases, a los encuentros con los estudiantes y las estudiantas, y les llevo eso que estoy usando yo. Les digo, che, esto está buenísimo, y se los hago usar para que elaboren, digamos, sobre temas conocidos o sobre sus temas. La verdad que cada vez estoy achicando más esa brecha y me parece que se está poniendo más interesante. Así que estoy pudiendo hacer las dos cosas como si fuesen una. Y la recepción de ellos, digo, pues una generación más joven, Sí. distinta a la nuestra. Bueno, yo creo que les va pareciendo interesante. Además también, bueno, les hago utilizar, digamos, tecnología para elaborar esas ideas. Claro. ¿No? Porque bueno, también obviamente que hoy en día, o sea, a la altura, en el siglo en el que estamos, digamos, todavía se sigue enseñando con pentagramas y papelito y lápiz y goma, y bueno, eso ya no, me parece que no. O sea, hay otras herramientas, digamos, hay software que te permiten hacerlo y escucharlo. Entonces uno puede construir una maqueta, ¿no? Sí. Y poner, digamos, poner herramientas, digamos, a disposición y poder ir escuchando y ir aprendiendo, digamos, más rápido y más... Como la tecnología, el servicio también... Es más directo, divertido, claro. inclusive, ¿no? Más entretenido. Sí, la tecnología al servicio del aprendizaje, totalmente. ¿Ha cambiado la educación musical? Está cambiando. Está cambiando. Afortunadamente está cambiando. Quizás falta un montón. Pero está cambiando necesariamente. Tiene que cambiar porque es un barco que se está hundiendo, la educación. Y sobre todo la educación pública. Artística. Y también. Entonces, sí, hay que estar a la altura de las circunstancias para que no se hunda. Claro. Bueno, fuiste parte de grupos legendarios también. Sí, afortunadamente. ¿No? Sí, he tocado con unos músicos divinos que están acá en nuestro medio musical también. Geniales. De esa experiencia, ¿qué recogiste? De haber tocado con esos músicos tan grosos, ¿no? En su momento. Algunos que están y otros que ya no nos acompañan. Otros no nos acompañan, es verdad. Pero nos acompaña el recuerdo, ¿no? De esos momentos vividos. Yo me acuerdo de los vientos de Brunet, por ejemplo. ¿No? Sí. Fueron la mayor parte de mi escuela.
Y lo siguen siendo, porque los miro, los escucho y lo siguen siendo. Yo aún conservo un CD por ahí atrás de Extra Brut. Un antiguo y legendario grupo que vos integrabas. Totalmente, Extra Brut, sí, hacíamos música nuestra, la mayoría de la música era de Jorge, pero se la producíamos nosotros también. Éramos un equipo. Muy interesante la experiencia. Está bueno, sí, estuvo muy bueno. Cada vez que lo escucho, ese material, digo, ¡fua! Trabajaron mucho para eso, ¿no? Un montón. De hecho, esa grabación la hicimos sin clic, por ejemplo. Grabamos, ya teníamos los temas ensayadísimos. Y eso que no pudimos grabar en ese momento todos juntos, ¿no? Claro. No estaba la tecnología para que grabáramos todos juntos, así que se grabó la batería y el bajo primero, después el piano y después se grabó el saxofón. Qué laburo, ¿no? Sin clic, o sea, al tiempo que lo veníamos ensayando, digamos, ¿no? Claro. Que a veces nos apurábamos, a veces retrasábamos la cosa, pero teníamos los temas en la cabeza. Fueron un montón de temas que los grabamos todos así, Tremendo. Pero bueno, experiencia hermosa. ¿Coincidís que San Rafael ha tenido muy buenos exponentes en la música desde el Chacho Santa Cruz, digamos, bueno, a los pibes de hoy, ¿no? El Negro Jara, por ejemplo. Por supuesto. Yo creo que sí, eso que hablábamos antes, somos una construcción. Estamos todos trabajando para la evolución de alguna manera, ¿no? Sí. Como una parte más una pequeñísima parte ínfima de lo que sucede a nivel humano, quizás. Te estaba llamando el piano. No. No tanto, ¿te parece? Claro. Bueno, Gaby, muchas gracias. Primero por llevarnos mates. ¿Viste? Qué mates que nos tomamos, La verdad. Pero los empezaste vos, igual, yo seguí cebando. Gaby, muchísimas gracias por venir a Caretísima Ciudad. Muchas gracias a vos. Un honor estar en Caretísima Ciudad. Por favor. Por compartir nuestro estudio y... Hermoso proyecto, Juanjo. Te felicito, aparte, te felicito. Gracias. Vamos para adelante nomás. Seguramente nos va a encontrar haciendo cosas juntos. La vida. Gracias, Juan. No, gracias a vos.